Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Él es mi padre y yo su hijo, admirable consejero, príncipe de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él. Él es mi padre y yo su hija, Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. ¿Cómo están? Buenos días, tardes para algunos, dependiendo de dónde nos estén viendo. Nosotros estamos a apenas unos minutos de que sea el mediodía en esta mañana del 14 de abril del año 2019, con este mensaje que el Señor tiene. Bienvenidos a la casa del Señor, la casa pastoral, porque es aquí donde transmitimos. Así lo hemos hecho desde que empezamos, en diferentes momentos, en diferentes sitios. En un primer tiempo con mucho crecimiento, ahora algunos pocos, pero bueno, siendo obedientes a lo que el Señor tiene y lo que el Señor quiere, lo que el Señor nos ha dicho, que es que permanezcamos firmes en aquello que el Señor nos ha mandado hacer. En esta mañana del domingo 14 de abril del año 2019, con este mensaje, irrupción del reino. Y yo, sin más preámbulos, sin mayor introducción, quisiera pedirle a mi esposita, como lo hago todos los domingos, que nos acompañe que nos guíe, pues, más bien en un tiempo de oración para entregarle este mensaje que el Señor entregó a este Hijo de Dios apenas el viernes. Dios les bendice. Buenos días. Les pido por favor que inclinemos nuestros rostros y que esta mañana podamos sentir su presencia de nuestro Rey, que Él sea el que nos guíe, el que nos conduzca en esta mañana, y que podamos abrir nuestros corazones para lo que Él quiere entregarnos en este día. Así es que inclinemos nuestros rostros.
Dios bendito, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por lo que tú nos das día a día, Señor. Gracias por ser ese mensajero precioso, príncipe de paz, así como decía tu alabanza. Tú eres nuestro Dios a quien queremos. Tú eres a nuestro Dios a quien, mi Dios, nos rendimos ante ti para escucharte, para clamar ante ti, Señor. Y que sea tu preciosa voz la que se manifieste. Quita hoy todo estorbo que nos impide escucharte. Que podamos, mi Dios y mi Señor, ser sensibles a tu voz. Que podamos recibir tu mensaje para que sea ese río de agua viva en nosotros, Señor. Tú sabes la necesidad de cada uno. Tú nos conoces. Tú sabes, mi Dios y mi Señor, lo que nos hace falta. Cuántas cosas, Señor, hay que entregarte. Cuántas cosas, mi Dios y mi Señor, hay que poner ante ti. Y tú, mi Dios y mi Señor, que escudriñas nuestros corazones, hoy quiero pedirte, Padre, que toques en lo más profundo. Que seas tú, Señor, el que muevas lo que está estorbando, lo que finalmente, Padre, quizá tengas que seguir trabajando en nosotros. Y hoy dispón nuestros corazones, que sea para que en esta mañana podamos recibir con claridad lo que tú quieres, Padre, para instrucción de nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por este momento, Padre, que queremos entregarte. Y que sea tu voz preciosa, Señor, la que podamos, Padre bendito santo, escuchar para recibir lo que tú quieres decirnos. En el bendito nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor. Amén. Bendiciones. 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 Es común que en la casa recibamos, en la casa, y hablo en la vida, mi esposa y yo siempre estamos buscando de lo que Dios tiene para nosotros. Y algún siervo de Dios, muy conocido en este caso, Serafín Contreras Galeano, con un ministerio muy muy largo, hacía llegar este mensaje, justamente, irrupción del reino le llamó también. Y yo me permití tomar algunas de las cosas que él hablaba y luego desarrollar mucho de lo que Dios me decía al respecto, porque mucho tiene que ver con el nombre de la casa, Reino de Dios. Y escribe el hermano Contreras: el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Pero no es violencia de armas o de bombas, sino violencia de vida. La misma violencia que encierra una semilla capaz de levantar el concreto cuando germina, o la violencia de un útero que expulsa a un niño al nacer. Esa es la violencia del reino, la que da a luz. Esto es lo que escribe el hermano Contreras. Y es que, amados en Cristo, queridos amigos, cuando el reino de Dios irrumpe en cualquier esfera de influencia, produce cambios profundos y definitivos. Y este reino de Dios ha sido muy mal interpretado y muy mal entendido. Y de eso vamos a profundizar de alguna manera a partir de lo que el propio hermano Contreras, pero de algunas cosas que a mí mismo me ha entregado el Señor. Así que van a ver mucho de él, pero también mucho de lo que Dios me da. Porque el reino de Dios es mencionado frecuentemente en el Tanaj. Les voy a hablar de mucho fundamento teológico. A veces nada conocido, pero verdadero. ¿Y qué es la Tanaj? ¿O qué es el Tanaj? El Tanaj es del acrónimo hebreo Tanak, con K de kilo H al final, pero se escucha como Tanaj. Y es el conjunto de los 39 libros de la Biblia o el libro santo hebreo. Y constituye, junto con otros libros, aquello que los cristianos denominamos Antiguo Testamento.
los textos están escritos mayoritariamente en hebreo antiguo, pero no todos, vamos a ir viendo esto. Hay algunos pasajes de lo que se recopilaron originalmente en pergaminos, en rollos, y que luego fueron conforme al canon israelita replicados por los escribas, hasta que en algún momento, ya existiendo los medios, fueron impresos. Pero mayoritariamente, si bien están escritos en hebreo antiguo, también hay pasajes en arameo antiguo. Por ejemplo. ¿Por qué hablo arameo? No me pregunten. No voy a explicarlo esta vez. Como son los casos de los libros de Daniel, por ejemplo, Esdras, entre otros, tienen trozos en arameo antiguo. Porque esa era la educación que recibían aquellos, en este caso jóvenes, como Daniel, o profetas, también junto con Daniel, Esdras, por ejemplo. Y hay mucha terminología. Por ejemplo, la Tanaj también se llama Mikra. La Mikra. La Tanaj también se le conoce como la Mikra, que significa lectura o lo que es leído. Porque para eso es que son escritos, para ser leídos. Contienen historia. En la lista o canon de los libros bíblicos hebreos inspirados, quedó establecido definitivamente para el judaísmo en el siglo II de la era cristiana, por el consenso de un grupo de sabios rabinos que habían conseguido escapar del asedio de Jerusalén en el año 70, todavía en la ocupación romana, y que habían fundado una escuela en Yamnia. Fíjate, en el siglo III, Constantino I, emperador romano, parte de Constantinopla, va hacia Roma, se asocia con los cristianos. Esto es historia, no me estoy inventando absolutamente nada. Y como resultado, en el concilio de Nicea, y ahorita vamos a hablar un poco de ello, surge la Septuaginta. Pero en el siglo II, 100 años antes, con los israelitas pasó algo muy parecido. Ya en el exilio hacen su compendio de todos esos rollos, de todos esos pergaminos, e integran lo que es el Antiguo Testamento, pero conocido más como su canon de libros, por así decirlo, bíblicos, aunque no es necesariamente su conceptualización. Y a estos libros se le conoce como protocanónicos y forman el canon palestinense o Tanaj, porque eso ocurrió estando exiliados en Palestina, todavía territorio israelita. Desde aquel entonces ya había conflicto por este trozo de tierra. El canon palestinense o Tanaj, lo que se lee, pues. Este canon significó el rechazo de algunos libros que pasaron a conocerse como deuterocanónicos, no protocanónicos, sino deuterocanónicos, que un grupo de maestros judíos había incluido en el canon de Alejandría. Escucha lo que vas a escuchar. Pon atención en lo que vas a escuchar. Tú también, si ya lo estás haciendo hoy o lo vas a hacer posteriormente, es bien importante que tengamos conocimiento de esto, amados. Este tipo de cosas son las que en muchas ocasiones omitimos. En muchas ocasiones nos son desconocidas y verdaderamente son importantes al respecto del de dónde viene, de dónde venimos, de dónde viene nuestra fe. A estos libros, pues, protocanónicos y que formaron el canon palestinense o Tanaj, y ese canon significó, como te les decía, el rechazo de algunos libros. ¿Quiénes los rechazaron? Aquellos grandes maestros israelitas, allá en la tierra de Palestina. Pasaron a conocerse como libros deuterocanónicos, que luego un grupo de otros maestros judíos habían incluido en aquel canon de Alejandría y se conocía como la Biblia de los 70, conocida como la Septuaginta. Esto ocurrió también en el siglo II a.C. Wow. La forma deuterocanónica significa segundo canon, en contraste con el término protocanónico, que significa primer canon. Sin embargo, el primer canon, en orden cronológico, fue el de Alejandría. Pero ese no lo aceptó el pueblo judío porque era la Septuaginta, que incluía cosas que ellos no creían.
pero que fueron el fundamento de la Biblia como hoy la conocemos. Es más, gran parte de la Biblia católica, que tiene 4 libros más que la Biblia evangélica, cristiana, protestante, por decirlo de esta manera, está basada en aquella Septuaginta, por si no sabían. Y hay una relación de la Tanaj, que es el Antiguo Testamento, con la Biblia cristiana como hoy la conocemos, la de 66 libros. El Antiguo Testamento católico y ortodoxo contiene 7 libros no incluidos en el Tanaj llamados deuterocanónicos, las traducciones de la Biblia que utilizan los grupos protestantes o evangélicos, le hacen nosotros pues. Se adhieren al canon hebreo, es decir, solo 39 libros del Tanaj. ¿Capichi? Hablo de protestantes evangélicos porque nosotros venimos o somos resultado de aquella reforma, a ese tiempo de reforma que el personaje más conocido y a quien he venido estudiando con más detalle, Martín Lutero, es el más conocido, pero no fue el único, porque contemporáneo de Lutero hay otro Martín Ducero o Enrique Zwinglio, ambos suizos, fueron contemporáneos, o Juan Calvino mismo, que también siendo francés fue exiliado a Suiza. Pero todos ellos son parte de ese tiempo de reforma en donde Martín Lutero se levantó como una figura específica, clavando aquellas tesis, aquellas 95 tesis en las puertas de la Catedral de Wittenberg. Puertas que ahora ya no son de madera, son de bronce, por ahí del siglo XVIII ocurrió aquello, luego se quemaron en unas guerras, y esas puertas de bronce tienen grabadas las 95 tesis de Lutero. Nosotros hoy, derivado de aquel movimiento que se expandió también a reformadores en el Reino Unido, le hace Inglaterra, la Inglaterra y el Reino Unido que luego conquistó la parte norte de este continente, concretamente Estados Unidos, lo que hoy se conoce como Estados Unidos de América y Canadá. Canadá todavía parte del Reino Unido, es la razón por la cual principalmente y luego en la conquista española previa en el siglo XVI de México y hacia abajo también por portugueses, en el caso concreto del territorio de Brasil, es que tenemos fundamentalmente, por un lado, los principios católicos, apostólicos, romanos en la parte México y hacia el sur, y anglicanos y protestantes en Norteamérica y Canadá. Esto es historia, amados, pero hay que conocer de estas cosas. Y el orden del Tanaj, de este Antiguo Testamento, se agrupa en 3 conjuntos: la ley o la instrucción, que es la Torá, conocida como Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia; los profetas o Nevi'im, y los escritos, los Ketuvim. Repito, hay 3 porciones en el Antiguo Testamento o Tanaj: la ley o instrucción, que es la Torá, conocida como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, del Antiguo Testamento; los profetas o Nevi'im, se escribe Nevi, apóstrofe im, Nevi'im; y los escritos, Ketuvim, con K de kilo y V de vaca, Ketuvim. Todo este entendimiento, amados, todo este entendimiento, todo esto que estoy compartiendo, está unido al judío, y que Dios habría de intervenir directamente para restaurar la nacionalidad de Israel y luego reinar sobre ella. O lo que es lo mismo, todo este entendimiento de fe, religioso algunos verían, pero de fe, político, de gobierno, para el israelita es lo mismo. Es decir, no hay una separación iglesia-estado en el caso del pueblo judío, del pueblo israelita más bien, porque no solamente son los judíos. Porque ya en el año 48, como primera resolución de la recientemente fundada Organización de las Naciones Unidas, su primera acción en funciones fue darles y entregarles el territorio que hoy conocemos como Israel, ahí cerca del Mar Muerto,
a un pequeño grupo, muy pequeño grupo de judíos que llegaron a aquel lugar. Todavía, recientemente, la semana pasada, apenas durante la semana, y digo la semana pasada porque hoy domingo es primer día de la semana pasada fueron las elecciones en Israel. Benjamin Netanyahu, por tercera o cuarta ocasión, pero ya es lo de menos, fue confirmado como primer ministro israelí. Se pueden decir muchas cosas de Benjamin Netanyahu. Hay una película que se llama Rescate en Entebbe. Habla del rescate de un avión secuestrado en aquel aeropuerto, ya no recuerdo en qué país de África, discúlpenme. La película es apasionante. Cómo rescatan de un grupo de terroristas a un grupo de pasajeros en aquel avión y cómo lo hizo un grupo de élite de la seguridad judía del Mossad, liderados por un coronel entonces no solo inteligente, sino muy carismático, muy valiente, muy estratega, que salvó a todos de aquel avión, de aquel grupo de terroristas. Bueno, ese coronel que lo hizo es Benjamin Netanyahu. Esto fue en los años 70, era un joven aquel entonces, en sus 20 bajos apenas, ya despuntando como un tremendo líder y estratega. Hoy, primer ministro ya durante mucho tiempo de este Israel de estos tiempos, un Israel que ya tiene armas nucleares, que tiene armada y marina, que tiene petróleo en sus costas. Y como él dijo, y está escrito, yo lo publiqué, y hubo algunas críticas hasta de cristianos, lo cual, amados en Cristo, verdaderamente sigo sin entender cómo no es posible que puedan discernir la importancia de caminar junto con el pueblo de Dios. Y esto va para todos los cristianos que no sé, que verdaderamente no puedo comprender, no disciernen la relevancia, ya no digan histórica, ya no digan estratégica, ya no digan de actualidad, es meramente porque está escrito por Dios. Un pueblo que en el año 48 llegó y no había nada más que desierto, hoy es una potencia mundial, desarrollan tecnología, tienen satélites en el espacio, tienen armamento nuclear, tienen un ejército y una armada que los defiende perfectamente y una tecnología avanzadísima. Hay un libro incluso que se llama Startup Nation, así se llama, hablando de una nación que es Israel, en donde muchas cosas nuevas suceden continuamente. Hoy hablamos mucho de transformación digital en el mundo. Bueno, hablamos de transformación digital porque no nacieron digitales muchas empresas y porque sus modelos de negocio todavía son a la antigua, por decirlo de esta manera. Bueno, Israel tiene la capacidad de reinventarse tanto, y lo demostró así, porque Dios mismo los guía. Y entonces un puñado de de israelitas, porque llegaron de muchos lugares del mundo, no solo de la tribu de Judá, a aquel desierto en el año 48, con lo cual son 50 más 19, 69 más 2, hace 71 años. Fueron puestos ahí en aquel desierto y hoy son una nación floreciente, no hay nada más que ver. Métanse al internet, a YouTube, a Vimeo y ven los increíbles videos testimoniales y documentales del milagro israelita, para que se pueda discernir o al menos comprender de lo que estoy hablando acá. Dios mismo con ellos, gobernando sobre ellos. Luego esta palabra, esta Tanaj, fue posteriormente interpretada como que de la descendencia de David saldría el Mesías de Israel, el cual se sentaría en el trono de David y gobernaría por la eternidad. Por lo tanto, los judíos creen en la intervención divina, en lo político y en lo espiritual. Para ellos no son cosas distintas, para ellos es parte de lo mismo. Ellos no son laicos. Yo no estoy juzgando a nuestro país, México, que es juarista, dicho por nuestro actual presidente, no por mí.
Sí, yo reconozco en Benito Juárez un prócer de la patria. No sé de dónde le salió lo laico. Muchos dicen que es perteneciente a cierta corriente de pensamiento que hoy domina el mundo económico. Y hay una serie de teorías y algunos dicen que son completamente verdades de económicamente las familias pocas que gobiernan el mundo y que son parte de ese movimiento. Y no quiero ni mencionarlo porque no le quiero dar importancia. No porque lo niegue, tampoco soy ciego. Lo que estoy diciendo es que si somos hijos de Dios no tenemos por qué tener temor de esas cosas. Juárez era parte de esos. Y por eso es que separó la iglesia del Estado. En aquel entonces, porque ciertamente la iglesia tenía, si de capitales hablábamos, quien más territorios y más posesiones tenía y sigue teniendo, no podemos negarlo a nivel mundial, pues es la iglesia católica. Es el Vaticano, para acabar pronto. El estado más rico per cápita, le hace por persona en este planeta, sigue siendo el Estado Vaticano. Y claro, todas las posesiones que tienen, documentadas de alguna manera en aquel libro maravilloso, y digo maravilloso porque está muy bien escrito, de Robert Langdon, todo este acumen de conocimiento, de tesoros, de documentos históricos, de revelación escrita que tienen en el Banco Vaticano, en las bodegas vaticanas, es para los simples mortales, por decirlo así, algo de valor incalculable y de conocimiento que Dios ha permitido. Hay muchas cosas que nosotros, como gentes normales, como de a pie, por así decirlo, no tenemos acceso a información, pero que nuestro Dios nos revela. Creo firmemente en la intervención divina, en lo político y en lo espiritual, actuando conjuntamente, cosa que en este país, por supuesto, no ocurre por esta declaración juarista del Estado laico. El reino de Dios fue expresamente prometido al rey David. Está documentado en la palabra de Dios. Hubo un pacto, existe un pacto entre David y Dios. La promesa de que reinaría siempre alguien en el trono de su casa, que Dios mismo le entregó a David. Mi esposa y yo tenemos la fortuna, ella no presencialmente, yo personalmente, de conocer al patriarca que vive en México, que tiene como encomienda desde hace más de 1000 años de cuidar la herencia y la tumba de David, y no hablar más por todo respeto. Yo lo conozco. Vive en México. Y esta doctrina revolucionaria, ¿por qué es revolucionaria? Porque de unos años a la fecha en que este Hijo de Dios que habla recibió esta revelación de Dios y que luego tuvo este encuentro con este patriarca de una familia israelita que tiene a cargo el cuidado de esta tumba de David y de la herencia de David, por decirlo de esta manera, y nuevamente no voy a hablar una palabra más de ello, me confirmaba toda la revelación que yo he venido recibiendo de parte de Dios. Y entonces es por eso que yo me refiero a Cristo, por un encuentro que también tuve en aquella isla en medio del Océano Pacífico en el año 2010, con un filipino que decía, Cristo fue el primer verdadero revolucionario. Y yo lo creo. Un revolucionario de su propia creación. Hay un escritor de cuyos libros, se han basado películas verdaderamente disruptoras, hasta de viajar en el tiempo, por ejemplo, fantástico. H.G. Wells, pero es H.G. Wells, poca gente sabe. Era cristiano. Y él escribió: la doctrina del reino de los cielos, que fue la enseñanza principal de Jesús, es ciertamente una de las doctrinas más revolucionarias que alguna vez haya animado y transformado el pensamiento humano, dijo este hombre que vivió en el siglo XIX.
y de quien se dice incluso creó una máquina para viajar en el tiempo, exhibida, si no mal recuerdo, en el Smithsonian, en el Museo Smithsoniano, ahí en Nueva York. Este hombre era cristiano. Me atrevo a decir un profeta de su tiempo. Recibía revelación de Dios. Dijo eso, la doctrina del reino fue la principal enseñanza de Jesús. La doctrina del reino de los cielos es ciertamente una de las doctrinas más revolucionarias que alguna vez haya animado y transformado el pensamiento humano. Y hoy, yo te digo, verdaderamente esta doctrina guía tu vida como hijo de Dios, como cristiano. Siquiera la conoces. Porque luego nos habla mucho del Evangelio. Me pasó a mí también, no a ti tan solo, o acá, a quien me están escuchando. No, que el Evangelio, y el Evangelio, el Evangelio. Sí, son las buenas nuevas, pero ¿de qué? Del reino, amados. Eso fue lo que vino a predicar Cristo. El reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, predicaba Juan el Bautista a su primo. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios bajó, se hizo carne. El Hijo del Hombre se decía él mismo de sí mismo. Pero este reino de Dios en el cristianismo, ¿qué es? Dice la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y es que, amados en Cristo, queridos amigos, esta es una y solo una de las promesas de Dios que más escuchamos en predicaciones, y ciertamente es muy alentadora. Sin ninguna duda es muy alentadora, es incluyente, porque no es exclusivo para alguien, es para todos quienes nos consideramos primero salvos, claro, pero hijos de Dios después. Y por cierto, y te lo digo en Cristo y con fundamento, una cosa es que seas salvo y otra cosa es que seas hijo de Dios. No ocurre en el mismo momento, por más que te digan lo contrario. No me voy a detener a explicar esto, ya he compartido de esto, pero con mucho gusto. Mis datos están siempre abiertos en las redes sociales para que si surgen este tipo de preguntas, amados, pues las hagan con apertura. Y como he dicho, también, como estamos en línea, estamos en vivo en Facebook, también se vale poner comentarios mientras está la transmisión, para quienes acá estamos o para quienes nos estén viendo. Y si yo logro ver esas preguntas, con mucho gusto intercambiaremos. Tengo la instrucción de Dios de interactuar directamente. Amados en Cristo y queridos amigos, esta es una de las promesas, esta de busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es una de las promesas que más escuchamos en predicaciones, y también es una de las más alentadoras e incluyentes, como comentaba apenas un par de minutos atrás. En lo personal me parece esta es la clave, pero al mismo tiempo es la clave más incomprendida, con más falta de discernimiento por parte del cuerpo de Cristo al respecto del mensaje de la cruz y del diseño de Dios. Es una clave para tener una vida en victoria, una vida abundante, una vida enriquecedora en Cristo y ser totalmente libre de preocupaciones. Estoy hablándolo no porque yo lo esté, pero en muchas cosas soy completamente libre porque no dependo de lo que los demás opinen de mi persona. Pero definitivamente todavía siento el peso de la responsabilidad que tengo, por ejemplo, como esposo o como padre. No como hijo de Dios, porque finalmente, o en el principio, comprendí muy al principio que no es mi obra, es la de Él. Y que si me usa como Él quiere, cuando Él quiere, para lo que Él quiere. ¿Esto quiere decir que yo no hago nada? No, por el contrario, me esfuerzo y me esfuerzo mucho. Pero también entiendo que cualquier cosa que yo haga va a ser porque Él la tome y la multiplique en la manera que Él quiera y cuando Él quiera, en el lugar que Él quiera, con quien Él quiera.
Ahora, amados, ¿cuántos de nosotros en verdad entendemos, recibimos realmente lo que significa esto de busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te serán añadidas? ¿Cuántos en verdad entendemos al menos qué significa eso? ¿Qué nos quiso decir Jesús con esto? ¿Cómo lo aplicamos a nuestras vidas? Y es que, ¿sabes? Hay una esfera en el reino de Dios. Sí, leíste bien. Hay una esfera en el reino de Dios. Déjame decírtelo aquí. Dios se mueve en tiempos, dimensiones y medidas. Y como toda su creación, incluido el universo, pues, que es lo primero que creo, está en continua expansión y eso ya está demostrado, ¿qué crees? Que se mueve o se expande más rápido y más profundo en alguna dimensión que en otra. O lo hace a partir de su creación en todas direcciones y en todas dimensiones al mismo tiempo, en la misma medida. Eso es una esfera. Esto es un concepto muy ingenieril si quieres. Pero tú imagínate, voy a tomar esto. Esta es una manzana. Y que está puesta ahí, por cierto, porque me parece que adorna mucho. Esto es una manzana. Bueno, es la figura de una manzana, si no me la estaría comiendo, se los prometo. Si tuviera algún hueco aquí donde tiene esta supuesta raíz, yo la podría llenar de agua. Y claro, como aquí hay gravedad, se llenaría de abajo hacia arriba hasta que se llenara y se empezara a vaciar el agua. Pero puedes tomar una botella de agua. También pasaría el efecto igual. Solo que en el espacio, el universo es un vacío. A decir de quienes han estado allá afuera. Por ejemplo, quienes en la Estación Espacial Internacional habitan y saben y han confirmado que es un vacío absoluto fuera de la atmósfera terrestre del universo. Por eso es que los planetas, los cuerpos celestes, las estrellas, como que flotaran en ese vacío, ¿no? Y eso es lo fantástico en este diseño del universo. Que además no están quietos, porque no es que floten, sin un orden establecido. Siguen trayectorias, ni siquiera circulares, semielípticas, porque al haber masas interactuando, la masa mayor atrae a la masa menor y entonces no es perfecta su movimiento de traslación en este tiempo elíptico. Bueno, no sé si sabías, pero las galaxias hacen exactamente lo mismo. No es que estén estáticas, se mueven también. Y entonces este movimiento estelar universal, al menos a mí, no sé a ti, me surge una pregunta: ¿por qué nunca chocan? Además de que se sigue expandiendo. Bueno, acaba en la semana también darse el evento de haber logrado por cierto, participaron algunos mexicanos y estuvo involucrada una prima hermana mía, que lo explicó de una manera muy bella, por cierto, Erika, si los vayas a ver, bendiciones, prima. Lograron armar a base de ciertas imágenes captadas por una serie de telescopios, uno en México, otro en Chile, otro en Estados Unidos, otro no me pregunten en qué parte de Australia, así, y de las diferentes imágenes y destellos de luz con cierta programación de software, lograron por primera vez fotografiar un agujero negro. Si viste la película Interestelar, y si no, te la recomiendo mucho para que captes de lo que estoy compartiendo aquí, porque es creación de Dios, y eso confirma lo que te estoy diciendo. Dios lo crea como esfera. Los agujeros negros no son redondos, son esféricos. Bueno, lograron fotografiar uno que está en medio de nuestra galaxia. Es impresionante. No me voy a meter en temas de política, porque hubo un montón de comentarios de todo tipo ahí, ¿no? Ay, sale muy pixeleada al respecto de, en fin. El simple hecho de que lo hayan logrado es algo
asombroso, pero que confirma de lo que estoy hablando. Y por eso es que lo estoy comentando. Ese es el diseño de Dios, una esfera. La esfera del reino de Dios. La esfera del reino de Dios incluye todo donde Él realmente reina. Su universo. No es solo un lugar, porque es mucho más que solo un lugar. Incluye lo espiritual, lo emocional, lo físico, lo natural, lo material. Es más, aún lo económico. Y otras muchas dimensiones que no podemos tú y yo ni siquiera comprender. Escuchaba a una comentarista muy conocida que estaban entendidas algo así como más de 40 dimensiones, no solamente largo, ancho, y tiempo. Si yo te hablo de una esfera y que a partir de su centro, ¡pum!, se abre en todas direcciones, son N dimensiones. Ya tuvimos una larga serie de mensajes en donde hablábamos del conocimiento del Dios Santo y hablábamos de casi 30 características que A.W. Tozer documentó en aquel extraordinario libro que se llama igual El conocimiento del Dios Santo, al respecto de quién es Dios. Sí, Dios es amor, pero el amor no es Dios. Es decir, si dijéramos que el amor es Dios, limitaríamos a Dios solamente al amor, y Dios es amor entre otras muchas cosas. Dios es infinito, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es muchas cosas que tú y yo no podemos ni comprender. Por eso hablo de esta esfera del reino de Dios. Incluye lo espiritual, lo emocional, lo físico, lo natural, lo material, lo económico y otras muchas cosas, seguramente. Si en verdad Dios se manifiesta en tiempos, porque el tiempo de Dios no es tu tiempo y el mío, porque Dios fue, Dios es y Dios va a seguir siendo. Y como también te he compartido, Dios empieza por el final con todo mundo. Él ya conoce el final de tu vida. Claro, te dio libre albedrío y tú decides para que ese propósito se cumpla. Pero puede ser tan rápido o tan lento como tú decidas caminar, hacer caso, tomarte de su mano y caminar en el propósito que Él quiere. Dios se mueve en tiempos, esferas, dimensiones y medidas. Punto. Hay más de una esfera para tu vida. Porque el primero que nada, el reino de Dios es obediencia. Primero que nada, el reino de Dios es obediencia. Por ahí es donde irrumpe primero Dios y su reino a tu vida. El evangelio del reino es el evangelio de Cristo, y en donde primero se manifiesta en tu carácter es en tu obediencia a su visión para tu vida, a su propósito para tu vida. Jesús nos invita a que dependamos totalmente de Él para todas las cosas. Jesús nos invita a que pongamos toda nuestra confianza en Él, sabiendo que Él siempre quiere y siempre puede obrar a tu favor, a tu favor, a tu favor también. En el Salmo, en el capítulo 37, versículo 5, encontramos una promesa que también afirma en Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Quienes somos casados y tenemos hijos, o hijas, pues estoy hablando de descendencia, somos quienes primero vivimos esto. Porque una cosa es depender de Dios en cuanto a lo que creemos que es para nosotros, y otra cosa es depender de Dios en cuanto a lo que creemos que es para nuestros hijos. Porque si no pasa para nosotros, bueno, hay frustración seguramente, pero puede haber también resignación. No estoy diciendo que hagas ni una ni la otra, nada más estoy diciendo cómo pasa normalmente. Pero si es con nuestros hijos, la cosa cambia, ya no nos sentimos igual. El dolor es mucho más, la preocupación es mucho más, el énfasis es mucho más. Y hasta la frustración y la desesperación pueden llegar mucho más rápido. Y sin embargo Dios te dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él,
y Él hará. Y en el verso 34 nos dice, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Wow. Amén. Ah, sí, claro, porque cuando el pecado en aquel huerto, lo que sucedió fue que perdimos como hijos de Dios los derechos sobre la tierra y sobre la creación de Dios. Y hete aquí que, habiendo sido juzgado Satanás hace casi 2000 años, habiendo sido ya sentenciado Satanás hace casi 2000 años, hete aquí que estamos a casi 2000 años de distancia y no hemos ejecutado la sentencia. Porque este mundo sigue siendo gobernado por el príncipe, que es Satanás, y no por los hijos de Dios, nos guste o no reconocerlo. Por eso es que insisto que cuando me dicen, es que Cristo ya viene, yo les digo, pues mira, si sí, amén, gloria a Dios, porque es su promesa, y si no, que es lo que a mí me dice, pues también amén, gloria a Dios, porque tenemos tiempo para hacer lo que no hemos hecho, ni siquiera en unidad estamos, porque si no estamos en unidad, entonces no vamos a tomar lo que Él nos entregó y cuyos derechos perdimos en aquel huerto, en el pecado original. ¿Capichi? Oye, sí hay señales del inicio del fin de los tiempos. Sí, hay muchas señales. Yo no me siento preparado para que Cristo venga. Yo no conozco a nadie, uno, ni el más santo, el más consagrado. Recientemente estoy viendo el testimonio de un tremendo varón de Dios allá en Centroamérica, que quizá es de los hijos de Dios, al menos conocidos o publicados o grabados, que en su humildad y en su aparente derrota tiene más victoria que cualquier hijo de Dios que yo conozca hoy. Y muchos van a saber de quién estoy hablando. En su enfermedad ha aprendido más que cualquiera de nosotros en todas nuestras tropiezos. Y él en su enfermedad tiene más victoria que cualquiera que haya y se sepa de memoria esta, de tapa a tapa, y tenga doctorados los que quiera. Por una razón muy simple, tiene una relación con Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que tengamos una relación con Él. En el versículo 34 nuevamente de este Salmo 37 dice, espera en Jehová y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. Claramente vemos que Dios nos exige total dependencia y confianza en Él. Esta es la única forma en que los que servimos a Dios podemos tener victoria y tener una vida exitosa, tanto en los asuntos espirituales como en los seculares. De esta forma podemos vivir libres de toda preocupación en fe, sabiendo que el Señor proveerá todas las cosas. No todo lo que tú crees que necesitas, No, todo lo que Él sabe que tú necesitas, que tú y yo necesitamos. Porque luego creemos que Dios nos va a proveer conforme a nuestras, iba a decir oración, pero bueno, al menos anhelos. Pero Dios te provee lo que tú necesitas conforme a su propósito, no conforme a lo que tú crees que es. Y por cierto, voy apenas en la página 6 y tengo 21, entonces creo que va a durar como 3 domingos este mensaje, pero bueno. Y conste que apenas el viernes me lo dio. Ni independencia ni desobediencia. Y la verdad os hará libres, sí, pero no libres de Él. Por el contrario, dependientes. No se admite ni independencia ni desobediencia en el reino de Dios. Porque es reino. Porque hay un rey. Porque hay una constitución. Él es el soberano, creador y dueño de todos, sin duda. Y una vida que depende de Dios, se nota la distancia. ¿Por qué? Por cómo vive, por cómo reacciona ante situaciones que otros saldrían corriendo, o se enojarían, o tendrían duda,
o tendrían miedo, o tendrían frustraciones, o tendrían cualquiera de estas reacciones humanas que obedecen a no tener certeza. Porque una vida que depende de Dios es evidente que tiene una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra de Dios. Es una vida diferente porque la imagen y la semejanza divina resplandece en todos aquellos que viven para su Rey. Quiero entrar en una reflexión personal y es muy probable que sea aquí justamente en donde en algún momento, conforme a lo que Dios me dé instrucción, corte el mensaje y lo dejemos para el siguiente domingo por lo menos. Porque hay una larga reflexión a la cual me llevó el Señor cuando me daba todo este fundamento. Agustín de Hipona, conocido como San Agustín por los católicos, pero también reconocido por los cristianos evangélicos. Agustín de Hipona fue un hombre en sus primeros años millonario, con una madre piadosa que lo entregó desde que nació a Dios, pero era muy rebelde, y entonces antes de dedicarse a Dios, si hubiera habido olimpiadas del pecado, se hubiera llevado la de oro. Agustín de Hipona, así digo yo también de mí mismo. Y cuando yo digo eso, dicen, no, pues ¿cómo habrá sido el hermano Jorge? Pues santo no era, aunque desde muy pequeño Dios me llamó, pero sí me alejé de él muchos años. Agustín de Hipona tuvo una vida, yo no puedo comparar con él, no estoy hablando de eso, pero tuvo una vida así. Era un millonario, era un junior sasasazo, papalor le llamarían ahora, ¿no? Con mucha lana, vivió al límite, mujeres, fiestas, bacanales, bueno. Pero en algún momento tuvo un encuentro personal derivado y como resultado de la tremenda intercesión y oración de su madre, que nunca dejó de creer que su hijo tenía un llamado. Agustín de Hipona hizo una declaración que fue recogida y que dice: el Nuevo Testamento estuvo oculto en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Repito, Agustín de Hipona escribió esto. El Nuevo Testamento estuvo oculto en el Antiguo Testamento y el Antiguo está revelado en el Nuevo. Amados, yo he encontrado, y lo digo con tristeza, mucha parte del cuerpo de Cristo que se centra fundamentalmente en el mensaje del Nuevo Testamento y que se les olvida que la Biblia tiene dos pactos, o que habla de dos pactos. El pacto de la ley, que es el Antiguo Testamento, y el pacto de la gracia, que es el Nuevo Testamento. Pero déjame decirte, el propio Jesús dijo: yo no he venido a que sea modificada la palabra y la ley ni en una tilde, ni aún una, así dijo. Y cuando yo empecé a verdaderamente buscar de mi relación con Dios, me encontré exactamente con lo mismo que Agustín Hipona dice. El Nuevo Testamento estuvo oculto en el Antiguo Testamento y el Antiguo está revelado en el Nuevo. Porque lo que hace el Nuevo Testamento es enseñarte a entender el fundamento del Antiguo Testamento. Y tú no puedes entender, si solamente se tratara de entender el Nuevo Testamento, sin tener el fundamento del Antiguo Testamento. Porque de donde empieza a hablar el reino no es en el Nuevo Testamento, es en el Antiguo. Porque si alguien conoce lo que es reino, son los israelitas, el pueblo escogido de Dios. Y de eso nos habla todo el Antiguo Testamento. Tú no puedes decirte que comprendes el Evangelio del Reino, que es el Evangelio de Jesús, si no conoces el Antiguo Testamento. Te lo afirmo. ¿Y sabes por qué lo sé? No porque yo sea un genio. Independientemente de que Dios mismo me empezó a hablar, porque llevo muchos años trabajando con príncipes del pueblo escogido de Dios que me han hablado del reino y que me han enseñado del reino y de cómo ellos lo viven desde que nacen. Ellos hablan mucho, por ejemplo, y no lo dicen con estas palabras, pero déjame decírtelo porque ahora con este tema de la transformación digital en los negocios, y como yo soy cristiano en todo, amados, les puedo hablar con certeza, dado que me muevo en niveles de alta dirección en el sector financiero y en el sector de los negocios y de la tecnología ahora también, como consejero que soy de varias compañías de tecnología a nivel mundial. Y lo digo sin falsas humildades, me pueden buscar
en LinkedIn, si no lo creen. Y hablan de la vivir en abundancia y no en la escasez. Y lo que te dicen es, tú no puedes pensar en ser transformado si vives en la escasez. La palabra de Dios no te habla de vivir en escasez, ¿sabes? Tú eres hijo de Dios. Te habla de vivir en abundancia. Pero cuando yo digo esto, todo el mundo piensa, ya está hablando del evangelio de la prosperidad. No, Señor, no estoy hablando del evangelio de la prosperidad. Es más, no estoy en nada a favor de que hablen de eso. No me gusta que usen la palabra de Dios para hablar de dinero. Dice la palabra, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será dado por añadidura. Y eso incluye el dinero, pero yo no lo digo por eso. Cuando habla de la abundancia, cuando habla de vivir en abundancia, y esta pregunta, apenas este viernes desayuné con uno de estos tremendos consejeros del pueblo escogido de Dios, un israelita que es mi amigo personal. Mi mujer ya lo conoció, aunque no hemos convivido en otro plan, y ya tenemos, él y yo hemos platicado de irnos a comer o a cenar en parejas para que se conozcan ambas. Pero él y yo nos vemos una vez al mes. David, su nombre. ¿Será casualidad? No es casualidad. No les voy a dar más datos. Pero le hice una pregunta, porque él me ha visto en este cambio, en este proceso, en estos años. Él ha visto qué ha pasado conmigo, él ha visto mi caminar y mi actuar dentro y en medio de príncipes del pueblo escogido de Dios, sentado en el consejo de ellos, haciendo cosas, pero también haciendo otras cosas. Pero también me ha visto cómo en mi compromiso de repente vivo cosas que para ellos no son normales. Y yo le hice esta pregunta: ustedes hablan de la abundancia, David. ¿Qué es la abundancia? ¿De dónde parte? ¿Y saben qué me dijo? La abundancia nace de adentro y de la certeza de que eres hijo de Dios. En resumen, eso fue lo que me dijo. Jorge, ¿y tú hablas de eso? Tú eres un hijo de Dios. Es más, eres un escogido de Dios. Es más, eres un valiente de David. Él me lo dijo, no lo dije yo, por otra historia que no puedo comentar acá ni contar acá. Me dijo, hubo un Isaac que te dijo y te dio un obsequio, y cuando le preguntaste por qué te lo obsequiaba, te dijo que porque eras un valiente de David, que tenías ese carácter. Amados, me lo dijo un israelita. Y cuando le pregunté por qué hablaban de abundancia y cómo vivían ellos en su principio de abundancia como pueblo escogido, me dijo tan simple como: es que es de adentro, porque tenemos la certeza de quiénes somos hijos, y tú también eres hijo de él. Cuando Agustín de Hipona hablaba o escribió esto del Nuevo Testamento, estuvo oculto en el Antiguo Testamento y el Antiguo está revelado en el Nuevo. Lo que Agustín estaba diciendo es que si los cristianos van a entender el fundamento de su fe, no pueden ignorar el Antiguo Testamento. No pueden sencillamente ignorar el Antiguo Testamento, porque toda la preparación para la venida de Cristo toma lugar en esa historia. Y el Antiguo Testamento anuncia la venida de Cristo, predice la venida de Cristo y establece el marco de referencia para la venida de Cristo. ¿Y luego a qué vino Cristo? A anunciar el reino. Pero también en el Antiguo Testamento nos revela el carácter del Padre y el carácter de la ley del Padre, por la cual entendemos el ministerio de Jesús y el evangelio del reino. ¿Cómo caminaban Adán y Eva en aquel huerto y en aquel jardín? Libres, seguros, no tenían que trabajar, no se tenían que vestir, no se tenían que preocupar. En el momento que querían podían estar en comunión con el Padre, lo veían físicamente, no tenían que orar para estar con Él. Tenían hambre, pasaban al huerto y escogían lo que se les pegaba la gana. Cantaban, se bañaban, se metían al agua, veían a papá y salían corriendo a verlo. ¡No!
Bueno, así me lo estoy imaginando yo, porque es exactamente como lo escribe la Biblia. Sin la ley como marco de referencia, el Evangelio no podrá ser nunca entendido propiamente como tal. ¿Qué les dijo el Padre a Adán y a Eva, sus hijos? De cualquier fruto de este jardín podrás comer, excepto de ese árbol. El árbol del conocimiento. ¿Les dijo eso o no les dijo eso? Desde el principio les puso una sola regla y solo una. ¿Cuál fue esa? Y todo el mundo me responde, que no comieran del árbol. No, que fueran obedientes. Todo lo que les pidió fuera, sé obediente. Amados en Cristo, amigos queridos, les digo esto porque quizá, solo quizá, estamos viviendo un tiempo de descuido sin precedentes del Antiguo Testamento, que es fundamento de la fe y del reino de Dios. Llevo años, décadas, escuchando del Evangelio y luego no te dicen de cuál Evangelio, porque luego no tienen ni claro que el Evangelio de Cristo es el Evangelio del reino. Y aún teniéndolo claro, no saben qué es el Evangelio del Reino. Pretenden razonarlo y no discernirlo espiritualmente. Por eso les he dado tanta información de testimonio personal en estos minutos, en esta prácticamente una hora, ¿sí? Una hora, un minuto, una hora casi 2 minutos que lleva este mensaje y que voy a parar acá. Y que claramente, si apenas voy en la tercera parte del contenido que me dio, quiere decir que van a ser por lo menos 3 domingos. Y que como ven, tiene mucho fundamento, pero estoy hablando justamente de mi propio testimonio e historia, como lo he venido haciendo en muchos temas en mi vida últimamente. Te estoy hablando de lo que ha hecho conmigo. Te estoy hablando verdad absoluta. Cuando escuches y veas esto, podrás tomar decisiones y hasta hablarme o preguntar o buscarme si así lo decides. O venir. O ver y escuchar. Por cierto, y en el amor del Señor te invito a que a todos esos que yo no puedo llegar, pero que tú sí, porque tú sí los conoces y yo no, les compartas esto. Todo el mundo, todos los domingos, está esperando que les hablen de sus problemas y de la receta para resolver sus problemas. Y lo que Dios quiere es que tú le busques a Él, no que vayas a buscar al pastor en turno, a ese de la congregación, ni aunque sea este que habla o cualquier otro, a muchos de los cuales quiero muchísimo, pero tu pastor no está para resolverte tus problemas. Tu pastor está para hablarte de Él, de Dios, y de cómo tú puedes tener una relación con Él y Él mostrarte que no se trata de lo que tú crees, sino de lo que Él diseñó como propósito para tu vida. Si observamos ambos testamentos, el Antiguo y el Nuevo, vemos comportamientos similares, patrones que se entrelazan a través de todo el tejido de las Escrituras. Uno que se destaca como el motivo central en todo el Antiguo Testamento, que es hablar del reino israelita, y en el Nuevo que es precisamente el reino de Dios. Porque si Dios era el rey de los judíos, ¿el reino de quién era? De Dios. Y en el Nuevo, ¿Cristo a qué viene a hablar? A restablecer el reino de Dios. Solo que los israelitas pensaban que era el reino de David. Y no, Señor. Estaba hablando del reino sobrenatural, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del reino de los cielos. John Bright, que era un famoso arqueólogo, también un erudito del Antiguo Testamento, una vez escribió un libro con un título simplísimo: Reino de Dios. Así que los invito a que busquen ese libro. Así se llama, Reino de Dios, así se llama el libro. John Bright, B-R-I-G-H-T, John Bright, Reino de Dios, el libro. Búscalo. En el libro mostró cómo este motivo
corre a lo largo de toda la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y uno de los temas recurrentes de la Biblia que no debiéramos olvidar en términos del entendimiento, del drama, por así decirlo, si de una novela se tratase, de la redención. Y todo el mundo entonces piensa en el Hijo de Dios. No, de la tuya, de la mía. Sabemos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento el principio, el rey sobre este mundo era Dios. Él estableció a Adán y Eva en el paraíso. Les dio dominio sobre todo el resto de las criaturas en el planeta. Eso lo dice Génesis en los primeros 3 capítulos. Les fue delegada autoridad sobre toda la creación, o lo que conocemos como vicerregentes, vicerreyes, reyes vasallos, siendo el rey supremo sobre el cielo y la tierra, Dios mismo, pero delegándole a su creación autoridad sobre todo lo demás, excepto sobre sí mismo, ¿se dan cuenta? Y esto lo he compartido muchas veces. Y es ahí donde te quiero dejar esta mañana. Es ahí donde Dios nos quiere dejar. Solo quédate con esto último. Uno de los títulos para Dios en el Antiguo Testamento es el título en el arameo Melech. M-E-L-E-K de kilo, Melech, que significa rey. Y así, amados, al principio Dios es visto y es glorificado como el rey de la creación, el Dios de los ejércitos, el Todopoderoso que gobierna sobre su creación de forma soberana. Y este rey, en este drama de la redención, creó una nación única con los israelitas y les dio como destino y obligación el ser real sacerdocio y nación santa apartada para él. Real sacerdocio y nación santa apartada para él. Yo aquí te quiero dejar, hasta aquí te voy a dejar en este mensaje. Seguramente la próxima semana, amados, vamos a estar empezando la segunda parte del mensaje a partir de esto que acabo de leer. Por cierto, en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pero eso lo hizo no nada más en el Nuevo Testamento, también lo hizo en el Antiguo. Lo hizo contigo y conmigo, que nos injertó en la cepa, pero lo hizo con su pueblo escogido en el Antiguo Testamento. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vamos a orar, vamos a dejar este mensaje hasta aquí por esta mañana y permitir que sea Dios mismo el que hable y que nos lleve en ministración. Hasta aquí, y el siguiente domingo continuaremos. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Padre mío, por este mensaje precioso. Irrupción del reino llamas tú, Padre mío, al mensaje. Pero hay tanto que compartir, Señor, y tanto que retomar, tanto sobre lo cual es pararnos en fundamento, y que a partir de ahí seamos, Padre mío, como tú quieres que seamos. Mueve nuestros corazones, Señor, y permite, Padre, que venga a nuestros corazones, Señor, esa bendición, esa gracia, esa unción, oh Señor mío, y que tu amor y tu misericordia se manifiesten en nosotros, Padre bendito. Que sea, Señor, así.
Oh Señor, llénanos de tu luz y tu verdad, y que ésta se manifieste, Padre, en nuestras vidas. Que te entregamos, Padre, en una semana que en el mundo occidental se conoce como Semana Santa, y que recordamos, Padre mío, aunque debiéramos hacerlo siempre, justo de la entrada de tu Hijo a Jerusalén, pero también de su juicio y crucifixión, Señor. De la razón por la cual estamos aquí, Señor, compartiendo y declarando, Señor, pero pidiéndote en Cristo seas tú quien ministre, Señor, y no nosotros. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, te pido en el nombre de Jesús, que recibas este tiempo y lo que hemos compartido y que suba como olor fragante delante de tu trono, porque ahí es donde queremos estar, en los jardines de los aposentos del trono del Rey, de tu trono, en el bendito nombre de Cristo el Señor. Bendícenos, Señor. Amén y amén. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre, por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor,
lleno de gracia y verdad. Es por tu gracia que estoy de pie, que estoy de pie, solo por ti, amado Dios. Solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy. Solo por tu gracia, oh, y solo es por tu gracia que sano soy, que sano soy, que sano soy. Y solo por tu gracia, y solo es por tu gracia que libre soy, que libre soy, que libre soy. Oh, y solo por tu gracia, alguien levante sus manos y diga, y solo por tu gracia estoy de pie, que estoy de pie, que estoy de pie. Y
Padre.